Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván. Este podcast en el que de este lado del micrófono, Freud Chicken platica con ustedes pues lo que estamos viendo, lo que parece interesante y pues como siempre algunas buenas recomendaciones para esta temporada de primavera, la segunda temporada ya del año, que nos tiene, como siempre, algunas buenas cosas que compartir. Y bueno, pues en esta ocasión me gustaría platicar sobre una de las series que pues más esperaba, en realidad, y que pues estoy muy contento de estar disfrutando ya esta temporada de primavera, como decía ya, y que pues no es otra que Anne Shirley, que es pues una de las, pues la más reciente, digamos, adaptación de la serie de novelas originales de Lucy Maud Montgomery, una autora canadiense que publicó estas historias, las historias de esta chica, pues por allá por los principios del siglo XX. O sea, ya estamos hablando de historias que pues sí, ya alcanzan más de un siglo. Y que bueno, pues decía yo, ha tenido varias en realidad adaptaciones en distintos medios. Es una serie muy popular en realidad y ha conservado cierta popularidad en todo el mundo. Creo que destaca evidentemente la serie que se hizo en 1979, también de anime, dirigida por Isao Takahata, que entonces llevaba el nombre de Akage no Ann, o Ann la pelirroja sería. También pues más recientemente y en una producción pues occidental, digamos, canadiense, estuvo la serie que se llamaba Anne with an E, a que también pues esta fue una serie live action y demás, y en fin, o sea, ha tenido pues no sé, un gran número de adaptaciones distintas en distintos medios, en distintos países y demás, lo que de alguna manera da cuenta de la importancia y la influencia que tiene, que ha tenido esta historia y que tiene todavía o que puede tener todavía aún en nuestro tiempo. Y bueno, pues rápidamente les cuento un poquito pues de qué se trata esta historia, ¿no? Esta se sitúa, pues como es de esperarse, digamos que en lo que serían los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Canadá, en una zona, pues sí, digamos como más o menos rural, en la que a la estación de tren de una pequeña población llamada Avonlea, llega pues una niña llamada Anne Shirley, una pelirroja, un tantito flaca y demás, que pues llega ahí pues con la esperanza de finalmente establecerse en un lugar, pues ha sido adoptada. Ha sido adoptada por los hermanos Marilla y Matthew Cuthbert, que son habitantes de la zona, y que pues pidieron a una niña a un orfanato cercano, y bueno, pues ella resultó ser la elegida a los 11 años de edad, después de haber pasado una vida de ciertas tribulaciones en ese sentido. Y bueno, pues ella está muy contenta evidentemente de finalmente llegar a un nuevo lugar, hasta que descubre que lamentablemente su llegada a este sitio resulta en una confusión, puesto que los hermanos Cuthbert, que son pues no son, pues son ya algo mayores, pues y pues son unos granjeros, vamos, y ellos lo que en realidad estaban buscando era adoptar un niño varón, pues con la intención de que les ayudase a llevar la granja, pues que es en donde ellos habitan y de lo que ellos viven. Y pues para su sorpresa y disgusto de Marilla en primera instancia, pues se encuentra con una niña en quien no tienen muchas esperanzas de que pueda realmente serles de mucha ayuda dadas sus condiciones. Sin embargo, lo interesante de esto es que es cómo se dan las cosas para que esto suceda, ¿no? Que a partir de esta equivocación, de esta confusión, cómo se van dando las cosas. Porque pues resulta que Anne es una chica que con una imaginación desbordante
con un discurso bastante elocuente constantemente y que inmediatamente encanta a Matthew, ¿no? Matthew, que es quien es el encargado de ir a la estación de tren a recoger al supuesto niño que iban a adoptar, se encuentra con Anne, que además ya está completamente sola porque la encargada del orfanato pues la deja ahí y se va en el tren inmediatamente para no perderlo. Él no ve en ese momento otra alternativa más que llevársela consigo, y en este trayecto, ¿no? Entre la estación y la casa, pues no deja de escucharla hablar, pues de todo lo maravilloso que ella está viviendo en ese momento, ¿no? Desde el momento en el que pues básicamente está siendo adoptada, que es algo importante para ella, como de todo el paisaje y demás que ella misma está percibiendo, ¿no? Los árboles, el estanque, el arroyo, el camino, en fin, todo eso que para Matthew era lo más ordinario, lo más común, un paisaje que ya no le maravillaba, quién sabe si alguna vez le maravilló, pero que ciertamente a los ojos de Anne se convertía en algo completamente diferente, y eso comienza pues a él a encantarle de alguna manera. De tal forma que cuando se la presenta a su hermana Marilla, quien es una mujer bastante estricta, pues él lo hace un poco como con la esperanza de que el encanto de Anne sea suficiente como para perdonar el hecho de que no sea un varón. Y Marilla al principio obviamente tiene muchas dudas porque la adopción no se había hecho con fines pues meramente caritativos, vamos, ¿no? Era algo que se había buscado con fines prácticos, ¿no? Se buscaba una solución a un problema creciente, que es el hecho de que pues ambos hermanos están envejeciendo y cada vez es más difícil hacerse cargo de los trabajos y las responsabilidades de la granja. Pero bueno, pues pasan diversas cosas que ahora no quiero spoilear demasiado porque voy a hablar un poquito más sobre esto cuando aborde más los temas de esta historia. Y bueno, a final de cuentas, tanto Marilla como como Matthew, perdón, los dos son Cuthbert, deciden pues finalmente adoptar definitivamente a Anne. Ahora, la personalidad de Anne ciertamente es un encanto, ¿no? O sea, es una chica inteligente, vivaracha, decíamos ya, que pues tiene una gran fluidez de discurso, digamos, ¿no? Puede hablar y hablar y hablar con mucha facilidad de todo aquello que le parece maravilloso. Y lo más interesante es que pareciera que todo le puede llegar a parecer sumamente maravilloso. Y es que a pesar de haber llevado una vida difícil después de la temprana muerte de sus padres y de andar de alguna manera pues rodando de aquí para allá con distintas personas que en distintos momentos se hicieron cargo de ella, pues ella de todas maneras encontró siempre la oportunidad, el tiempo quizá, de cultivar una imaginación, una boyante imaginación, vamos, alimentada en buena medida pues por la literatura, por la poesía, por las novelas románticas y demás, que eran pues de alguna manera su perdición y que le proveyeron, digamos, de esta visión del mundo que lo enriquecía increíblemente. Y esta es la primera parte de su personalidad que obviamente destaca, pero que además me parece que es muy muy importante, ¿no? Mostrar, evidenciar, vamos, ¿no? Precisamente el primer encuentro que tiene con Matthew está puesto en esos términos, ¿no? O sea, desde el momento en el que él le dice, oye, bueno, no sé, es que en realidad esperábamos a un niño, o sea, él se lo comunica en primera instancia y ella le recrimina, ¿no? Que de no haber sido por ese error y de no haber sido por la tardanza en la que él llegó a la estación, ella no hubiera visto nunca el árbol de cerezos que estaba ahí junto a la estación, en el que bajo su sombra se había de alguna manera echado un rato y que pues ya se había enamorado de él básicamente, ¿no? Y que si él no se hubiera demorado y si hubiera resuelto el malentendido,
pues ella no habría nunca tenido esa experiencia y por lo tanto no sería tan difícil para ella abandonar ese sitio ahora, pues, ¿no? Es como un chantaje, claramente, ¿no? O sea, lo que ella hace es un poquito como chantajearlo en ese sentido, a través pues sí, de un chantaje emocional, no hay otra manera de decirlo, creo. Pero a él eso no le parece que sea como algo que lo fuerce en cierto sentido, sino que más bien es algo que le fascina en un momento dado. Y a mí me parece como muy relevante este detalle, porque a final de cuentas ella tiene una visión que podríamos calificar de literaria de las cosas, ¿no? La literatura, a final de cuentas, como medio, como arte o como ustedes quieran llamarle, pues su propósito es el de embellecer, por así decirlo, la experiencia humana, ¿no? Por embellecerlo no quiero decir necesariamente, porque no es la única cosa que hace la literatura. Por embellecerlo no quiero decir que simplemente se trate de contar las cosas bonitas o de ser optimista siempre. Claro que no. El embellecimiento que la literatura hace de la experiencia humana es uno que puede tocar incluso las partes más desastrosas, las partes más dolorosas, las partes más crudas de nuestra experiencia y al transformarlas en letras, en imágenes también, porque pues podemos aquí agregar el cine, la televisión como otras formas de arte narrativo que también pueden llegar a hacerlo. Pero bueno, el chiste es que esto, a través de los ojos de una persona sensible que puede convertir una historia dada, real o fantástica o lo que sea, en algo que contacte con nosotros a un nivel emocional, al nivel de nuestros corazones, vamos, es precisamente el propósito, de alguna forma, de la literatura. O sea, embellecer en el sentido de crear una experiencia estética de una experiencia ordinaria, por así decirlo. O extraordinaria puede ser, pero incluso cuando se trata de ser extraordinario, el propósito al final de cuentas es el de embellecer una experiencia. Y pues eso es lo que le pasa a Matthew, ¿no? O sea, mientras van en este camino de regreso a casa, él llevando a Anne un poquito como para consultar con Marilla qué es lo que van a hacer después, ¿no? No podía dejarla ahí, entonces pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y oírla hablar del lugar en el que están, embelleciéndolo solo con palabras, pues, ¿no? Utilizando expresiones como, bueno, ahora no sé exactamente cuál fue, pero refiriéndose al estanque como el lago de las aguas refulgentes, ¿no? Algo así. El camino de los amantes, ¿no? En fin, no sé, todos estos nombres que ella empieza a darle a lugares que para él eran completamente ordinarios. Pues por supuesto que para él también adquieren una nueva imagen, que esa es la parte importante, ¿no? O sea, esta como transformación literaria, digamos, que Anne hace de su entorno, también hace que él comience a ver las cosas de una manera muy distinta a la que evidentemente está acostumbrado a hacer, ¿no? O sea, para él es simplemente una carretera, un camino, un estanque, un bosque, árboles que ha visto toda la vida, por supuesto, ¿no? Y que no son para nada interesantes de ninguna manera y comienzan a hacerlo a partir de la mirada de Anne, ¿no? Entonces, este es pues un primer punto que me parece que es muy muy importante dentro de la construcción de su personaje, porque pues evidentemente ella no es una chica ordinaria, ella no es alguien que deba tomarse un tanto como a la ligera, sino que más bien pues es una persona que a pesar de las adversidades ha encontrado una forma de seguir gozando del mundo, y pues esto es algo que ciertamente pues pareciera como que en alguna medida se ha perdido o se puede llegar a perder, ¿no? No quiero decir que Matthew y Marilla fueran personas pues amargadas, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, son personas que han vivido una vida pues dura, digamos, ¿no? La vida dura de quien vive en un medio rural, ¿no?
hasta el momento, hasta lo que llevamos la serie, unos 4 episodios nada más, hemos visto poco todavía de esa vida, ¿no? En general. Porque, curiosamente, ¿no? La llegada de Anne, que nosotros llegamos a este lugar junto con ella, pues ha transformado muchas cosas de una manera muy, muy interesante. Pero podemos entrever, ¿no? que la vida de los Cuthbert en general es una vida, pues un tanto dura, ¿no? No voy a decir que desgraciada, porque no es el caso, ¿no? Simplemente dura. ¿Por qué? Porque, pues bueno, son 2 hermanos, pues evidentemente solteros, ¿no? Que siguen viviendo juntos en la granja familiar, digamos, ¿no? Que es la granja conocida como Tejas Verdes, en virtud, evidentemente, de su tejado verde. Y que, bueno, pues ellos al final del día tienen que trabajar para poder vivir, ¿no? Para poder vivir. Y el trabajo de una granja no es trabajo sencillo, es un trabajo rudo, riguroso. Requiere pues de fuerza física y de mucha paciencia, ¿no? De mucho trabajo. Y pues los 2 hermanos, bien que mal, de alguna manera se las han ido arreglando para llevar adelante esta cuestión. Pero pues evidentemente están envejeciendo, ¿no? No son todavía unos ancianos, pero ya puede decirse que están pues que están envejeciendo en buena medida, y por eso se entiende, obviamente dentro de su contexto, que ellos quisieran pues adoptar a un niño para que les sirviera de apoyo, por supuesto, ¿no? Un niño huérfano que evidentemente no tiene a dónde más ir, pero que a cambio de pues obviamente un hogar, vestido, comida y un trato decente, pues puede obviamente bien corresponder pues trabajando, poniendo el cuerpo para trabajar en la granja, ¿no? Pero bueno, el malentendido que lleva a Anne a vivir ahí pues cambia por completo un tanto esta perspectiva, ¿no? O sea, por un lado, y es interesante cómo lo pone la serie, por ejemplo, ¿no? Marilla obviamente pues disgustada por este malentendido en principio, le dice a Cuthbert, ¿no? Que pues es que una niña como ella realmente no va a serles de ayuda, ¿no? Será muy inteligente, muy vivaracha y muy todo lo que ustedes quieran, pero no es eso lo que ellos necesitan en este punto, ¿no? A lo que Matthew le responde, ¿no? Bueno, tal vez ella no nos va a ser de ayuda, pero nosotros podemos serle de ayuda a ella. Claro, porque él ya se ha conmovido básicamente, ¿no? De la historia de Anne, lo poco que conoce en este punto, de saber que ha sido una niña que toda la vida, o prácticamente toda la vida, ha crecido ajena al medio al que originalmente le correspondía, y ha tenido que resolver también su propia vida. En ese sentido siento como que él se refleja en ella, ¿no? O sea, los hermanos obviamente son hermanos ya mayores, pues. Pero pues eso, ¿no? Al final del día, sin que conozcamos todavía las circunstancias de sus vidas, pues es evidente que se han quedado un poquito huérfanos, por así decirlo, ellos también, ¿no? Que han tenido que pues hacer de tripas corazón, esforzarse mucho y seguir adelante de alguna manera, ¿no? Y se puede ver reflejado en ella que, a pesar de su corta edad, que en este punto tiene apenas 11 años, pues ella ya también ha tenido que hacer distintas cosas para tratar de garantizar su propia supervivencia, ¿no? Para tratar de justificar su lugar en el mundo, vamos, ¿no? Que esta es la cuestión importante aquí y a la que al final de cuentas quería llegar. Y esto es algo que creo que Matthew pues identifica bien, entiende bien, y decide, ¿no? que quizá el punto de este malentendido es que sean él y su hermana quienes le confieran a Anne un lugar en el mundo. Y bueno, pues Marilla, un poco reacia, termina convenciéndose de ello ciertamente, y termina aceptando a Anne y dándole en todos los sentidos un lugar en el mundo. Y digo en todos los sentidos porque, pues evidentemente, ¿no? Lo que Marilla y Matthew hacen por ella, pues es ofrecerle todo lo que originalmente iba a ser ofrecido, además, ¿no? Al chico que imaginariamente iban a adoptar.
pero que, bueno, termina siendo para Anne y en cierto modo, pues eso le confiere ya un lugar en el mundo, ¿no? Y este lugar en el mundo lo digo tanto en un sentido, pues literal como metafórico. Literal por lo que ya decíamos, ¿no? Le dan un hogar, le dan una habitación con su propia cama, su propio escritorio. Marila no tarda en confeccionarle pues vestidos, ¿no? Ropa que ella pueda usar, además de pues el pobre vestidito con el que ella viene, que por cierto también es muy, muy divertido como Anne protesta, ¿no? Por la ropa que Marila le ofrece por considerarla que es simple y pasada de moda, ¿no? Cosa que Marila toma como una ofensa parcial, me parece, ¿no? Pero y digo parcial porque en este punto en realidad ella ya conoce a Anne, ya sabe cuáles son sus perspectivas, vamos, ¿no? Su manera de pensar en cierto modo. Y ya sabe que es una chica que ciertamente quiere vivir la vida al máximo, pues. Y entendiendo esa lógica, es muy interesante cómo pues Marila se aboca en cierta medida, a pesar de ser quien en principio estaba o se oponía a la idea de adoptarla. Marila es quien se aboca en buena medida a proveerle a Anne una vida rica en distintas experiencias, vamos, ¿no? Es por iniciativa de ella que Anne va a la escuela. Cosa que probablemente no habría pasado con el niño que hubieran adoptado, pues, ¿no? Lo hubieran puesto a trabajar. No creo que de una manera brutal y violenta, así como pensándolo en un sentido como de abuso infantil en ese sentido, pero lo hubieran puesto a trabajar, que esa es la cuestión, ¿no? Estamos hablando de una época en la que la educación no solo no era obligatoria, sino que no era tan común, ¿no? O sea, que una familia se permitiera pues que uno de sus hijos o sus hijos en general fuesen a la escuela, aprendieran a leer, escribir, a hacer cuentas y demás, y eventualmente incluso que fueran a instancias superiores de educación, pues era algo más bien raro, ¿no? Algo bastante menos común de lo que es hoy, sobre todo en medios urbanos, pues, ¿no? Pero incluso en medios urbanos, en esas épocas, no era tan común. Incluso en medios urbanos y sobre todo en medios rurales, ir a la escuela, aprender, pues a lo mejor algunas letras, a leer, escribir, etcétera, pues se hacía como para adquirir las habilidades más elementales en un momento dado. Desde luego leer y escribir es importante, saber hacer las cuentas más básicas, las operaciones aritméticas más elementales también era importante, pero pues básicamente eso era todo, ¿no? No había o no se veía una necesidad práctica de aprender otras cosas. Porque, bueno, digo, como insisto, todo esto tiene que ver a final de cuentas con el contexto. En un contexto rural, sobre todo en esas épocas, pero en un contexto rural en general, la supervivencia es cosa de todos los días, ¿no? Uno tiene que aprender muy pronto pues ahora sí que las cosas que tiene uno que hacer para poder sobrevivir. Ese es el lugar en el mundo que uno puede tener en un medio como este, ¿no? No tiene nada de malo en sí, o sea, no lo digo como algo, pues como algo necesariamente negativo. Lo digo en realidad como una muestra de que se trata de una vida dura, ¿no? Que a veces desde los medios urbanos se romantiza, pero no es en realidad algo que sea o que pueda ser necesariamente romantizado, vamos, ¿no? Es una vida complicada, es una vida en la que la supervivencia de cada día no está necesariamente garantizada, ¿no? O sea, digo, obviamente no es como que vivan en la jungla y a expensas de las fieras y demás, ¿no? Sino que, pues esto, ¿no? O sea, vaivenes incontrolables como una sequía, como una plaga, una mala cosecha, alguna desgracia, pues una enfermedad o algo, podían ser pues ciertamente un asunto sumamente grave que modificará la vida de una familia dada pues para siempre, ¿no? Y la muerte pues acecha en todos los rincones. Entonces esto pues obviamente cambia mucho la forma de percibir el mundo y la forma de funcionar. Por eso es que, por ejemplo, la educación no necesariamente se ve o se veía
como un bien por sí mismo, ¿no? Sino pues, más allá de adquirir las habilidades fundamentales, pues no necesariamente se consistía en esto en un bien en sí mismo. Entonces, ya eso da cuenta, pues, del tipo de vida que Marilla comienza a desear para Anne. Hay otro detalle también importante, ¿no? Pues Marilla, a final de cuentas, es quien gestiona que Anne conozca a quien será su primera y su más grande amiga, que pues es Diana, que pues es una vecina, digamos, ¿no? Digo, vecina en un medio rural como este, obviamente quiere decir que es alguien que vive pues al menos a unos 100 o 200 metros de distancia, ¿no? Es decir, pues sí, en una casa que si bien no está a una distancia insalvable, ciertamente no están a un ladito, como probablemente estamos acostumbrados en quienes vivimos en medios urbanos, ¿no? Que prácticamente estamos tan hacinados que atravesando la pared pues prácticamente ya se está viviendo una familia o una persona completamente diferente, ya está viviendo su vida, pues, ¿no? Pero en este tipo de lugares no es así. Y bueno, esto es interesante porque pues efectivamente, ¿no? Conociendo a Anne y conociendo evidentemente a sus vecinos, Marilla sabe o intuye aparentemente que pues una buena amiga para ella sería Diana, ¿no? Esta niña que pertenece pues a una familia aparentemente más acomodada que los Cuthbert. Y pues sí, ¿no? Diana es una niña educada que sabe leer, que sabe escribir, que tiene pues básicamente habilidades muy semejantes en ese sentido a las de Anne, y aparentemente también tiene aficiones muy semejantes, ¿no? A ambas les gusta la poesía, a ambas les gustan las novelas románticas, y pues rápidamente traban una amistad muy profunda, ¿no? Profunda en el nivel en el que Anne, por ejemplo, en algún momento es descubierta por Marilla llorando desconsoladamente porque sabe que en un futuro tal vez no muy lejano, pues Diana se va a enamorar de alguien, de un muchacho, y se va a casar con él. Y se van a ir a vivir a algún lugar y van a tener a sus hijos. Y pues bueno, ella a final de cuentas la importancia que Diana le va a dar a su familia, porque como es natural de esperarse, pues va a hacer que la relación que tiene con Anne se vaya diluyendo, digamos, ¿no? Marilla responde esto con así pues divertida, ¿no? O sea, diciéndole que no debe de dejar que su imaginación se desborde tan lejos, ¿no? Pero ciertamente pues esto da cuenta un poquito como de varias cosas, ¿no? Que tienen que ver con la personalidad de Anne. Por un lado esto, ¿no? Que su imaginación a veces la lleva a lugares un tanto oscuros, ¿no? Y a vivir en tiempo presente cosas que aún no pasan, ¿no? Y sufrirlas como si estuvieran ya sucediendo. Pero por otro lado pareciera como que también se ve a sí misma como incapaz de que esa clase de cosas naturales le pasen, ¿no? Y digo naturales porque son como experiencias sumamente ordinarias dentro dentro de un medio como dentro de un lugar como ¿no? Y Anne, pues evidentemente pareciera pensar que a esto es algo que a ella no le puede ocurrir, es decir, que ella no se va a enamorar de nadie, ni de ningún muchacho, ni mucho menos. Por supuesto que no se va a casar, y por supuesto que no va a tener familia, y por supuesto que nada de esto le va a ocurrir, ¿no? Cosa que pues es muy disparatada en ese sentido, ¿no? Porque evidentemente es algo que no solo puede ocurrirle, sino que muy probablemente va a ocurrirle más adelante, porque bueno, pues así es la vida, ¿no? Muchas de estas cosas que suceden de ordinario, pues son cosas que le suceden a todo el mundo o a casi todo el mundo, y esto es algo que pues ella evidentemente está por descubrir, que dentro de su ser especial como es ella, también hay una serie de experiencias normales, comunes, que ella va a vivir, que ella va a comenzar a vivir, y que van a entrar en cierto contraste con la persona que ella misma percibe que es. Que esto es una cosa que me parece que está llevada de una manera muy linda, muy interesante, muy bonita, pues, ¿no? A lo largo de la historia que vamos viendo, ¿no?
Y bueno, pues insisto, ¿no? Los primeros episodios que hemos visto hasta el momento que nos han llevado a mostrarnos sus primeros conflictos en la escuela, sus primeros problemas, digamos, sus primeros encontronazos con los vecinos de los Cuthbert, que evidentemente pues en principio no la conocen y pueden tener ciertas razones para ciertos recelos. Los primeros obviamente malos entendidos, accidentes, confusiones y demás, que son obviamente el leitmotiv constante para que las cosas vayan sucediendo. Pues nos dan cuenta, o todo esto ha ido tratándose básicamente de que Anne vaya encontrando este lugar en el mundo, ¿no? En este lugar, en este nuevo mundo, se vaya asentando en él y deje de ser una fantasía, ¿no? Originalmente en el primer episodio ella todo lo vive como desde este lugar fantasioso quizá, como tratando de aferrarse a un lugar que por fin creía que era para ella y que pues estuvo pues muy temerosa de que no fuera así dependiendo de la decisión de Marilyn en un momento dado, pero que cada vez más afianzada en él, cada vez más segura de que pertenece a, pues comienza a expresarse de una manera mucho más natural su forma de ser, ¿no? Y obviamente la realidad y la fantasía comienzan a entremezclarse y a amoldarse y a contradecirse en distintos sentidos. Entonces todo esto es como muy, muy bonito, pues, ¿no? Y a mí me parece que en este punto una de las cosas más fundamentales justamente es esto, ¿no? Esto del lugar de pertenencia. Porque la experiencia de una persona huérfana, en este caso la experiencia de Anne, por ejemplo, es muy claro que ella sabe que a final de cuentas tiene que dar gusto hasta cierto punto. Que lo sepa no quiere decir que lo pueda hacer o que lo pueda hacer siempre. Pero sabe que tiene que de alguna manera amoldarse al resto de las personas que están a su alrededor. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque un huérfano en esos tiempos y en muchos tiempos en realidad, no solo en esos y muy probablemente en estos también, un huérfano es alguien que puede ser fácilmente desechado. Vamos, ¿no? Al no tener un espacio al cual pertenecer de una manera firme, sólida como tal, pues es alguien que se interpreta o se siente que puede ser abandonado en cualquier momento, que puede ser desechado en cualquier momento, ¿no? Como mucha gente hace con mascotas, por ejemplo, ¿no? Que no deberían, pero que hacen, ¿no? Que pues en el momento en el que se vuelven difíciles, disruptivos o lo que sea, pues rápidamente están buscando quién se haga cargo, que no sean ellos mismos, ciertamente, y eso cuando son medianamente decentes, porque cuando no lo son, simplemente pues los dejan en la calle y listo, ¿no? Pues con los niños huérfanos, por lo menos la literatura de la orfandad, por así decirlo, nos cuenta que esto era algo pues mucho más que recurrente, ¿no? O sea, que si un niño llegaba a la casa de alguien, por ejemplo, puede ser que durante un tiempo lo aceptaran y demás, pero en la medida en la que las cosas no funcionaran, o pasaran algunos conflictos o lo que fuera, era bastante sencillo para quienes los adoptaban en principio, pues volverlos a abandonar, ¿no? Devolverlos Entonces esta experiencia constante y repetida en un huérfano, pues puede ser sumamente dolorosa y difícil, hacerle sentir que no pertenece a ningún lugar y por lo tanto pues que nunca poder desplegar como tal su personalidad, su manera de ser, sus potencialidades y en fin, un montón de cosas, ¿no? Tanto positivas como negativas. No quiero decir que sean únicamente las partes positivas. Un ser humano completo es un ser humano ambiguo que tiene innumerables contradicciones y lados luminosos y lados oscuros, por supuesto, ¿no? Y eso lo sabe y lo vive con comodidad quien pues ha crecido en el seno de una familia, sea cual sea, que le acepta y le quiere a pesar de muchas de estas cosas, ¿no? Y que de alguna manera el proceso de amoldamiento en todos los sentidos se ha ido dando de forma orgánica, por así decirlo, ¿no? Cosa que no sucede con un niño adoptado, ¿no? O no tan fácilmente, ¿no?
De hecho, lo poquito que yo sé sobre el tema de las adopciones y demás, es que evidentemente, ¿no?, quienes tienen mayor fortuna de ser adoptados y de permanecer adoptados por mucho tiempo son los bebés, ¿no? O los niños muy, muy chiquitos. Pues que esto, ¿no?, que pueden llegar a una nueva familia y vamos, es tan reciente todavía su existencia, digamos, como en este mundo, que probablemente el amoldamiento se hace o se logra de una manera más o menos natural o más o menos orgánica. Pero niños ya mayores, ¿no? Pensemos a partir quizá de los 5, 6 años y quizá un poco más allá, es difícil que se adapten, pues, ¿no? Y es difícil que también quienes los reciben, pues les ofrezcan de alguna manera un espacio seguro en el cual adaptarse. Siempre se siente que están un poco a prueba, por así decirlo. Hay otra novela, una novela colombiana, me parece que era, que leí hace mucho cuando era niño, que se llamaba Aventuras de un niño de la calle. Y contaba justo, ¿no?, la historia de un par de chiquillos que vivían en la calle, chiquillos ya grandes, ¿no? Uno de ellos tenía más o menos la edad de Anne y otro creo que un poquito más chico, y que pues se dedicaban a mendigar por dinero, por comida o por lo que fuera en las calles, ¿no? Y pues las aventuras son muy de este estilo, ¿no? O sea, problemas con otros niños un poquito mayores o más fuertes que les golpean, les quitan sus cosas, abusos de los adultos que los utilizan para cometer fechorías y demás. En fin, una gran serie de terribles dificultades, digamos, que estos niños vivían, y dentro de las cuales pues muchas veces se cuentan estas historias, ¿no? Se cuentan estas historias de adopciones fracasadas, pues, ¿no? Porque no hubo química, por así decirlo, entre la familia y el niño, y por muy buenas intenciones que hubiese, pues nunca se termina de concretar. En fin, cosas así que son sumamente trágicas y que obviamente pues generan una serie de problemas un tanto inesperados, ¿no? Y el tema fundamental de Anne en este punto, de Anne Shirley en este punto, es justamente este momento, o estos momentos en los que ella comienza a ganarse un lugar en el mundo. Ya se ha ganado a la familia Cuthbert, ¿no?, a los hermanos Matthew y Marilla, quienes la tratan no como a una hija quizá, pero al mismo tiempo sí como a una hija, ¿no? O sea, en este punto no le han dado su apellido, por ejemplo, no, ella se sigue apellidando Shirley, como era su apellido original. Pero bueno, a final de cuentas, no sé si eso sea necesario o relevante. Pero de todas maneras mantienen sí una relación en la que ellos, especialmente Marilla, está funcionando como una figura materna, quizá un tanto tardía, que piensa en educar a Anne de tal manera que crezca como un buen miembro, digamos, de esta pequeña comunidad que es el pueblo de Avonlea, ¿no? Y bueno, interesantemente, por lo que les decía de la muerte y demás que acecha constantemente en estos lugares, el episodio más reciente pues tuvo que ver justamente con esto, ¿no? Con un malentendido que llevó a que la mamá de Diana no permitiera que la amistad entre estas dos niñas continuase, hasta que pues un accidente, una enfermedad, una laringitis, ¿no?, se presenta en la hermanita menor de Diana en un momento en el que los padres no están en casa. Y sin saber a quién recurrir, pues Diana corre hacia la casa de los Cuthbert tratando de buscar ayuda y apoyo en Anne. Y pues da la casualidad, ¿no?, que Anne conoce la manera de tratar una laringitis, porque vamos, en sus experiencias como niña huérfana, cuidando gente, cuidando niños y demás, pues ella ya había tenido esa experiencia y supo exactamente qué era lo que tenía que hacer, de tal manera que cuando el médico llega, en medios rurales, un médico pues no está a la vuelta de la esquina, ciertamente es alguien a quien hay que ir a buscar y que ojalá esté desocupado porque pues si no, pues va a tomar tiempo que pueda trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Bueno, pues mucho antes de que el médico pudiese llegar a tiempo, pues ella se encarga básicamente del tratamiento de la hermanita de Diana,
y con ello básicamente le salva la vida porque el médico se los dice después, ¿no? Muy probablemente él hubiera llegado demasiado tarde. Y todo esto, ¿por qué? Pues bueno, pensamos, una laringitis pues es una enfermedad o un mal pues ordinario para nosotros, pero pensemos de nueva cuenta que estamos ante una historia de hace un siglo, pues de hace más de un siglo, que se cuenta y que nos cuenta un contexto en el que evidentemente no estamos familiarizados, pero que a través de esto podemos familiarizarnos y podemos conocer un poco. Esa es una de las grandes magias de la literatura también, ¿no? Que nos puede llevar a conocer y reconocer, ¿no? Medios distintos, formas de vida diferentes, sitios completamente distintos, y conectar con ellos a través de los personajes, ¿no? A través de los personajes, de estos personajes que a pesar del tiempo y la distancia conectan muchísimo con nuestra humanidad. Y bueno, pues esto sirve un poquito como una invitación para seguir esta historia, que la verdad es que a mí me parece que es muy muy linda, muy buena. Si ustedes vieron la serie live action que estuvo en Netflix, que se llamaba Anne with an E, esto seguramente pues ya saben que obviamente hacia dónde va a ir esta historia y demás, pero si no la vieron, pues bien, la verdad es que bien pueden disfrutar de esta versión animada. Creo que, bueno, no lo sé de cierto, pero creo que en México estas historias, estas novelas no han tenido tantísimo impacto. En Japón sí, ciertamente. Estaba leyendo un poquito que pues es bueno, la serie de novelas originales pues han formado parte, ¿no? Incluso del, ¿cómo decirlo? Pues del currículum, digamos, educativo de los niños, ¿no? O sea, los niños leen estas historias como parte de su educación. No sé si ustedes recordarán o les habrá tocado, pues, ¿no? Pero que, pues, sobre todo en la educación primaria, cuando uno está aprendiendo a leer y escribir, pues, obviamente a uno le proporcionan un montón de historias, cuentos, fábulas y demás, pues, para tratar de alimentar de alguna manera esta costumbre y esta habilidad. Y bueno, en el caso de Japón, las novelas de Anne, Ana de las Tejas Verdes, pues son parte, digamos, como de ese currículum. Entonces, digamos que a muchos japoneses les son historias familiares, vamos, las conocen. De ahí que pues estas adaptaciones animadas, como la que tenemos actualmente, pues no es raro que sucedan. Y tampoco es extraño que puedan llegar a tener un buen público, digamos, en ese sentido. Tal vez es a nosotros a quienes nos hace falta conocerlas un poco más o conocerlas un poco mejor, pero afortunadamente gracias al anime también podemos hacerlo. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles y estará disponible en algún momento del día en distintas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, YouTube y demás, para su pues conveniencia y deleite. No se olviden además que pues tenemos más contenido para ustedes en Tadaima. Tenemos evidentemente las noticias del medio del anime, del manga y demás más relevantes, que las encontrarán ustedes en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales TadaimaMX en Twitter y TikTok, y tadaima.mx en Instagram, así como Retorno Anime en Facebook. Además tenemos pues el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de Twitch, a través de YouTube también, a través de Facebook, a través de Twitter y a través de pues donde se pueda básicamente, ¿no? Para que ustedes disfruten de el chacoteo intenso entre toda la banda sobre los temas más relevantes de la semana. Por ahí pues obviamente también están los episodios más recientes de este podcast mensual, que es el Mangaholics, podcast que también realizo yo mismo en colaboración con Antonio Valdés, quien es traductor de anime y de manga también acá en nuestro país, y que pues ahí hablamos de mangas que nos interesan, que nos gustan y que nos gustaría ver publicados en México, o que nos está gustando verlos publicados en México. Así que pues ahí no se pierdan también ese podcast, y pues creo que ya es pues de momento todo. Así que bueno, pues no queda más que, como siempre, agradecerles su amable escucha, sus likes, sus compartidos, sus comentarios, en fin, todo lo que ustedes puedan hacer para que pues tratemos de llegar a un poquito más de gente y demás.
se les agradecerá siempre mucho. Y bueno, pues pásenla muy bien y no me queda más que desearles como siempre que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.